Eh, ya Estamos estamos grabando. en un momento. Bueno, estamos aquí con Edward, con el coloquio El arte de mantener una flota de 1 millón de servidores. Y adelante, Edward. Muchas gracias, señor Samuel. Empecemos. Este coloquio se llama, ¿qué tal, profesor? Placer verlo. El arte de mantener una flota de 1 millón de servidores. La idea la voy a desarrollar más adelante, pero quiero empezar con esta imagen porque esta imagen dice mucho. Cuando yo he trabajado en empresas que tienen múltiples data centers en todo el mundo y mantienen servidores a esta escala, uno encuentra los eventos más raros que pueden ocurrir. Y ese tiburón mordiendo un cable es realidad. Eso pasó. Hay videos en YouTube. Estos son tipos de eventos que pasan, que tumban servidores, que tumban redes, que tumban edificios de data center, y uno tiene que aprender a manejarlo. O sea, ya cuando uno lleva varios años en esta área, nada lo sorprende. Puedo dar ejemplo, ahorita con la guerra que está pasando en Irán, los data centers de Amazon fueron bombardeados y eso fue el mensaje que puso Amazon, es decir, bueno, los servidores están momentáneamente apagados. Y bueno, más que eso. Entonces, por eso esta imagen dice bastante de la experiencia que he tenido de cómo las cosas pueden ir mal cuando uno tiene servidores que corren los servicios de la empresa. Vale. Entonces, voy a empezar este coloquio diciendo claramente cuál es mi objetivo. Quiero hablar de la carrera en software engineer, pero para infraestructura. Voy a explicar qué es eso, más que todo. Y voy a intentar mostrar por qué este rol puede ser una gran opción para quienes disfrutan del trabajo del LS. Primero que nada, ¿quién soy? Si no me conocen, mi nombre es Eduardo Zambrano, soy Corte 07, me gradué en el 2013. Si ven ese póster que está ahí en la presentación, es la cara mía, rodeado de un bosque de nieve, porque en ese momento yo estaba en Suecia. Gracias a la organización llamada ISEC en la universidad, ellos me ayudaron a conseguir mi primer trabajo fuera del país, que fue en Estocolmo, Suecia, en una empresa chiquitica llamada Alatest. Ellos ofrecían un trabajo de programador de PHP, que no era para nada lo que yo quería hacer, pero la oportunidad se dio y yo salté para allá. Y a los meses, porque la empresa crecía y la persona que estaba manejando los servidores en ese momento estaba ocupado con cosas más importantes, yo dije, mira, yo le puedo meter mano a esos servidores. Y me empezaron a soltar la cuerda y al final de ese año de trabajo ya yo estaba haciendo más que todo cosas de DevOps. Después de ahí salté para Spotify. Caso curioso, salté ahí como Network Engineer porque hice los certificados de Cisco, de CCNT, CCNA y CCNP para perder de redes. Y gracias a eso obtuve ese trabajo en Spotify. Y resulta ser que ellos estaban buscando casualmente a alguien que supiese de redes, pero que supiese echar código también, porque tenían el rol era específicamente necesitamos a alguien que haga scripting y que ayude al equipo que ya existe a montar cosas, servicios, implementar soluciones. Y la idea en ese momento para el 2013-2014 era automatizar la red. Estuve ahí 4 años y medio, después salté a Fastly, que es una empresa CDN, sede en Estados Unidos, pero con presencia mundial. Es uno de los proveedores de CDN más grandes del mundo. La competencia es Amazon y Cloudflare. Ahí estuve 4 años y medio, 3 años y medio, perdón. Y después salté a TikTok, que es la empresa con la que estoy actualmente, que pertenece a una empresa china llamada ByteDance. TikTok es simplemente uno de los servicios que ellos ofrecen, pero TikTok es el más grande conocido a nivel mundial.
pero como tal, ByteDance es una de las empresas más grandes de China en tecnología y prácticamente son el Google, uno de los Google de allá. Y afortunadamente entré en esa empresa como operaciones en cloud de OCI, que es Oracle y Google, y después salté a más que todo a provisioning de servers para el CDN que tiene la empresa y para el data center. Pregunta de quién soy. Si tienen alguna pregunta, díganos. Esto es más una conversación que una charla. Listo. Sigamos. Entonces, siguiendo con la idea del objetivo. La carrera de software engineer en infraestructura. Voy a intentar ubicarlos en cómo estaba mi mente cuando empecé la universidad. Yo empecé la universidad porque en ese momento me gustaban las computadoras. Ya había hecho cosas de código muy básicas con Visual Basic. Mi papá trabajaba en empresas haciendo sistemas en Excel y Fox Pro. Y afortunadamente, por el trabajo, él tuvo que comprar una computadora. Tenemos una computadora en la casa, así que ese era mi juguete. Y yo aprendí muchísimo con esa computadora hasta el punto de que mi papá se rindió intentando prohibirme de que yo usase la computadora. Él decía, la computadora es para trabajar, y mi mamá decía, déjalo que él está aprendiendo. Y tanto fue así que ahora estoy haciendo esto en mi carrera. Yo me fui por la carrera de ingeniería en computación porque realmente no me gustaba nada más. Yo veía todas las alternativas y yo decía, nada de esto me gusta. Computación, bueno, a mí me gustan las computadoras, capaz por ahí es. Y me fui por la Simón, porque también entré por la Central, pero me fui por la Simón por los jardines. Esa fue la única razón. A mí los jardines de la Simón me parecían lo más bonito y por eso dije, bueno, vámonos para la Simón. Yo empiezo la carrera en computación y ahí aprendo que existen todas estas ramas de ingeniería de computación. En ese momento, el primer año era algoritmos, creo que lenguaje, vimos operativo, interfaces, muchas áreas, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que yo agradezco a la universidad, que en esos años de estudio te permite darte cuenta qué te gusta y qué no te gusta. Cuando hice interfaces, no me gustó. Me parecía demasiado difícil. Yo odio hacer cosas visuales. Cuando hice sistema de información, no me gustó. A mí no me gusta hablar con gente y preguntar requerimientos. Eso es muy complicado para mí. Entonces, poco a poco fui descartando las ramas que no me gustaban, aunque una de mis electivas fue computación gráfica. Esa fue la peor, porque a mí me encantan los videojuegos. Hice computación gráfica por un año y terminé odiando los juegos de video porque veía lo difícil que es crear un juego de video y eso me dañó la mente en disfrutar un juego de video. Pero nada, probé varias cosas y realmente la única que me llamaba la atención era algo que no estaba en la carrera, que era el laboratorio de computación. Yo entré en el laboratorio el primer trimestre de la carrera. Yo estaba todavía en ciclo básico, en 2007. Y entré porque vi el aviso y dije, mira, están corriendo aquí servidores de Linux, vamos a ver qué es eso. Yo entré, no sabía nada de nada. Yo lo único que había hecho, computadora Windows, yo ni sabía que era Linux. Entro y poco a poco fui aprendiendo de esta rama oscura que es menos famosa, que se llama infraestructura. En ese momento, cloud todavía no existía como tal, no mucho. AWS apenas estaba empezando. Pero existía el concepto del sysadmin, de manejar sistemas, y afortunadamente el laboratorio te ofrece la oportunidad de manejar los sistemas para los estudiantes y los profesores. Y esa experiencia fue increíble. 4 años aprendiendo a darme golpes con los servidores cuando se dañaban, a arreglar cosas como el servidor de NFS que un día no quiso prender y dándole control C la prendió. Y eso fue magia. Y eso es cómo funciona, no sé, pero bueno, lo logré, prendió. Y esa alegría es infecciosa. Y por ahí me fui. Me gustó bastante esta área de infraestructura de ingeniería. Pero el gran problema era a futuro. De terminar la carrera, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo se hace plata con eso? ¿Cómo se puede sobrevivir con esa carrera?
En ese momento yo no sabía. Y no existía social media todavía en ese momento para cosas así. No era muy fácil ver gente haciendo de esto una carrera. Así que el objetivo de Coloquio es decir, sí se puede. Y voy a darles ejemplos de por qué sí. Y la razón de que esto es una carrera que para mí está creciendo y seguirá creciendo. ¿Qué más decir acerca de este árbol? Que sigue creciendo. Ahora tenemos AI, que es otra rama que también está creciendo y si han tenido la oportunidad de meterse con eso, genial. Um, una de las cosas que quería mencionar en este árbol es que la universidad no solo te da la oportunidad de ver qué te gusta o qué no te gusta, sino también de compartir con gente que es mejor que tú en áreas específicas. Yo me acuerdo en un laboratorio de algoritmos que hice un trabajo en equipo con un amigo en ese momento, Kelvin Fernández, y hicimos un juego de video, una cosa así no me acuerdo, era como un juego de la vieja. Y él me mostró que yo no iba por allá. Él creó cosas de código que yo no entendía y no me daba y me dio leguas y se fue. Él siguió y yo atrás viendo y dije, no, por ahí no es. Y él me enseñó a aprender. Aquí hay gente mucho mejor que yo en áreas específicas. Y eso hay que aceptarlo. Lo que tienes que conseguir en qué área eres bueno tú, que tienes curiosidad y que no necesitas ser el mejor. Lo que tienes que conseguir algo que te guste. Cuando entré en Spotify, una de las actividades más interesantes que Spotify te permite es cuando tú entras, aunque no estés en los mismos equipos, porque el headcount es para un equipo específico, ¿verdad? Yo entré como ingeniero en redes, pero me metieron en un grupo de los 50 ingenieros que estaban siendo contratados esa semana, que tenían un proyecto. Y el proyecto era sencillito. Dada el SDK que tiene Spotify para los equipos de sonido, con Sonos, con Google, no había Chromecast en ese momento, solo Sonos, es un SDK. Escribió una extensión para permitir hacer colas de reproducción, que en ese momento no estaba implementado en la aplicación, ni en el backend, no estaba. Está muy reciente la creación del SDK. Y me sentaron, casualmente, con un programador de Java. Yo en ese momento yo creía que yo sabía Java, hasta que me senté con ese señor, colega de mi edad, un poco mayor, y él me destruyó mi pobre ego en el creer que yo entendía qué es código y cómo se hace el backend development. Porque este señor escribía 200 palabras por segundo, usaba Git con los ojos cerrados y escribió la aplicación. Él logró hacer el proyecto que nos mandaron a hacer con los ojos cerrados. Y yo dije, bueno, ya sé que de verdad por aquí no es, porque yo no entiendo nada de eso. Y es normal. Eso, la carrera, uno progresa en la carrera, ves áreas donde uno no lo logra y sencillamente tienes que aceptarlo. Es una realidad. Entonces, hablemos de las diferencias de infraestructura, que es el área donde yo me fui. Tenemos infraestructura de cloud e infraestructura física. Cosa interesante es que cloud tuvo su momento de gloria, que fue desde el 2013 hasta el 2019, y yo diría que por lo que veo en las grandes empresas, ahora es más que todo un mixto. Cada área tiene sus pros y contras. En el cloud tienes la versatilidad, la flexibilidad de cómo desarrollar tus cosas. No te tienes que preocupar en los servidores físicos, pero el problema más que todo es el costo. Entonces, cada empresa al final tiene que decidir cuál es el balance, por dónde se quieren ir. Pero lo interesante es que cada tipo de infraestructura necesita gente que la maneje. Aunque los proveedores de cloud te digan, no, esto es facilito, cualquiera lo puede hacer, no es la realidad. Todas las empresas eventualmente tienen un equipo o una parte de la organización que se encarga de la infraestructura, bien sea cloud o bien sea física. O empresas que son lo suficientemente grandes tienen dos. Es el caso de todas las empresas que yo he trabajado. Entonces, esta es una representación gráfica de cómo se ven las capas en cuanto a infraestructura física.
Mi énfasis es entre más abajo vas en las capas, más feo se pone. Arriba están los servicios, todo lo que conocemos, TikTok, Facebook, YouTube, Netflix, todos los servicios, todos corren bello. Eso haces play y en 5 segundos estás viendo tu cosa. Aplicaciones de banco, aplicaciones de servicios públicos, todo es ahora está online, todo funciona de maravilla. Eso funciona gracias a aplicaciones que han sido desarrolladas por equipos, empresas, que es la capa siguiente, y eso está corriendo de alguna forma en un sistema de orquestación, como se digan en español, que es más que todo Kubernetes o otras opciones internas, bajas más, eso está corriendo en un sistema operativo, que tenemos Ubuntu, Debian y otras cosas. Y al final llegamos a la capa física, y ahí ya la cosa empieza a ponerse más fea. ¿Por qué? Porque tenemos fuego, empieza a prenderse los incendios, porque la capa física tiene muchas dependencias, muchos efectos secundarios que uno no sabe hasta que estás trabajando en esta área por unos años. El mantenimiento del hardware, las compras, todo eso es un problema que voy a desarrollar más adelante. Después tenemos el server management como tal, que es cómo corre esos servidores. Después tienes la capa de red, que es cómo conectas todo. Y después, si vamos abajo, tenemos la parte del provisioning, que es la instalación física del rack, la instalación del sistema operativo, toda esa capa que está ya bien abajo, que hace posible hacer nuevos servidores para agregar a la flota existente. Y última capa es logística, capacidad. O sea, tienes un equipo dedicado específicamente a decir, si estamos a este nivel de uso, ¿cómo vamos a estar en un año con el burn rate que tenemos o qué necesitamos planear? Y ahora que tenemos el boom de AI, la gente de esta última capa está sufriendo mucho porque hay muchos limitantes como energía, capacidad de data center, no hay chips, la RAM está muy cara. Cada capa tiene sus problemas. Cada capa necesita un equipo, cada capa necesita expertise. El pensamiento que quiero dejarles aquí es que todo servidor, todo servicio corre en un servidor que está en algún lado, sea cloud, sea físico. Hay gente a la que le pagan y su carrera es que esa cosa funcione, que ese servidor corra y esté feliz. Este más tiene una historia. Ese dragón no es de mentira, ese dragón es un dragón de verdad. Cuando yo estaba en Spotify, había una sección de la red. Imagínense que un data center está dividido en edificios o en habitaciones. Hay una habitación de ese edificio que la red era tan complicada que fue la red que montaron el primer salón de servidores que Spotify tuvo. Estaba en Estocolmo. Lo montó un colega nuestro, funcionaba genial, hace 6 años. Después lo conectaron al resto de cosas. Spotify siguió creciendo, creciendo, creciendo. Pero la realidad es que nadie se preocupó nunca de arreglar ese desastre. Eso fue montado con cables corriendo en medio de la noche y lo dejaron así. 7 años pasaron y el equipo que estaba yo intentó arreglar eso y dijo, vamos a intentar acomodarlo al sistema que tenemos corriendo actualmente, que la red es totalmente distinta. Lo vimos, el dragón nos vio, nos escupió fuego y dijimos, no, dejen eso así. De aquí no hay salvación, esto no se puede arreglar. El problema de correr de tener servidores físicos a esta escala y por tanto tiempo, si una empresa entre más años de existencia tenga, las cosas que fueron creadas se quedan atrás y a menos que sea una necesidad de la empresa de arreglar el pasado, eso se deja como está. Entonces, en el área de infraestructura, si uno se mete por ahí, vas a conseguir que las cosas no son como te la pintan. La realidad del trabajo es pelear con dragones, que es cosas existentes. Los deadlines, porque tú tienes un equipo el equipo que está arriba, que tiene los servicios, te dice, mira, necesitamos tener un incremento de capacidad de 1000 servidores dentro de 6 meses. Tienes los backlogs de cosas que ya es pendiente, que hay que construir. Tienes los errores, los incidentes. Les mencioné con el tiburón. Eso fue un incidente cuando yo estaba en Spotify. La red entre Europa y Estados Unidos se cortó por varios días y eso afectó los servicios de Spotify. Supuestamente un tiburón. Eso no se sabe la verdad. Entonces es esto, que tienen que
una de las cosas que hay que tener en mente, si vas a trabajar en el área de infraestructura, no esperes que va a ser una belleza y todo va a funcionar, todo va a ser lindo y bello. La realidad es que es un desastre. Pero si a ti te gusta eso, a mí me gusta eso. Entonces, por eso me siento cómodo en esta área. Entonces, vamos a hablar en más detalle del life cycle management de un servidor que está en un data center. Cada imagen en esta gráfica es un equipo, prácticamente. Entonces, empezamos con el purchasing, que es dependiendo del equipo de capacity planning y las proyecciones en la empresa de crecimiento. Ellos dirán cuánto hay que comprar, dónde hay que mandarlo. Después la logística de shipping, eso es un equipo de procurement, ellos se encargan de todo eso, de hablar con los data centers, tener los permisos para enviar las cosas, la capacidad, los rooms para poner esas cajas para que venga alguien después a abrirlas. Seguimos el hardware testing, que es, pasan los años, nuevos hardwares vienen, servidores nuevos con configuraciones nuevas, especialmente ahora que tenemos AI. Están naciendo nuevos servidores, especialmente en el área de GPUs y cosas así, que son totalmente distintos a lo que hemos utilizado en el pasado. Entonces, el área de hardware testing, mucho trabajo ahí, asegurarse de que los servidores nuevos que estás comprando van a funcionar con la infraestructura actual. Después tenemos el racking, que es el área donde tú contratas a un grupo de gente, de contractors o gente de la empresa tuya, y saca de la caja, conecta poder, red y lo deja así. Porque usualmente cuando estás haciendo el racking, no hay energía en ese edificio, en ese salón de computadoras donde estamos haciendo esa instalación. Entonces ellos simplemente conectan las cosas, pero no pueden probar en ese momento, generalmente. Después tenemos el área donde yo afortunadamente me he especializado, que es el área de hardware validation, antes de instalar el sistema operativo, porque en el caso de muchísimas empresas, creo que Facebook es la única que conozco que no es así. Cuando tú instalas un servidor, el servidor viene limpio, no tiene nada, no tiene un sistema operativo corriendo. Entonces ese servidor, si lo quieres testear, tendrías que instalar el sistema operativo primero. Pero si el servidor tiene problemas de hardware, no vas a poder. Entonces es un huevo y gallina situación. Entonces lo que tienes que hacer es, de alguna forma, hacer validación del hardware antes de instalar el sistema operativo. Después, finalmente de instalar el sistema operativo, el servidor corre ahí, se lo das a un pool de recursos que eventualmente se lo dan a una aplicación, un equipo que está haciendo el frontend o el backend de algún servicio, y ellos hacen deployment de su servicio en esos servidores, y eso corre por años. Eso lo dejan olvidado. Una vez el hardware se lo das a un equipo, eso se olvida de tal manera que el equipo va a correr sus cosas ahí todos los días, se olvidan de hacer upgrades, de hacer mantenimiento, de subir la versión del sistema operativo, instalar parches de seguridad. Esas son cosas que otros equipos manejan. Servidor corre ahí por años. Puede que le falle el disco, puede que le falle el motherboard, la memoria RAM. Entonces hay que repararlo. Hay que tener un equipo que se encargue de esa área especialmente. ¿Cómo haces la reincorporación de un equipo que se haya reparado de manera segura? ¿Cómo haces backups? ¿Cómo haces el restore? ¿Cómo coordinas con la persona en el data center físicamente para que se encarguen de hacer la reparación? De que no apaguen el servidor que no es. Ya en todas las empresas que he trabajado eso ha pasado. La peor que pasó fue en Fastly. Un colega, un contractor, presionó el switch que no era y tumbó el poder de todo un rack. De todo un rack, no, de todo un pasillo de racks. El incidente más grande del año. Una persona que leyó las instrucciones mal. Y el último paso, de commission. Porque ¿qué pasa? La empresa crece, sigue creciendo y es más fácil al final deprecar, salir de los contratos, sencillamente cancelando todo y votando o donando, o que intentar mantener esos servidores corriendo para siempre. El life cycle de un servidor actualmente para Google es creo que 6, 7 años. Otras empresas con las que trabajo generalmente lo alargan más, pero sí, o sea, a los 6, 7 años o el servidor deja de funcionar o sencillamente el costo de correrlo por cuestiones de energía o de contrato
Es muy costoso, entonces hay que deshacerse de eso. Entonces necesitas un equipo que haga eso. ¿Qué significa hacer decommissioning en un data center? Tienes compliance, los abogados te tienen que seguir porque tienes que verificar de que los discos duros están totalmente limpios, no hay data en la RAM, que no hay el GDPR, todo eso hay que estar seguro de que los servidores están limpios antes de que haces el decommission. Eso también, otra área que necesita su equipo. Entonces, último detalle acerca de este life cycle. La variedad de los equipos cambia por el paso de los años. Entonces tienes que tener en cuenta de que un servidor que fue instalado hace 6, 7 años tiene que ser soportado actualmente, y un servidor que lo instalas hoy tiene que estar soportado por 7 años. Entonces tienes que tener un pipeline que haga, o sea, un control de servicio de servidores por unos 15 años. Es bastante trabajo. Es mucho más difícil de lo que se parece. Y por eso es que las empresas tienen que tener equipos especializados y pagar salarios, tener headcount de esos equipos. Pero esa es la capa del life cycle, la parte física. Yo quiero hablar de la infraestructura como un servicio. Entonces, déjame hacer la analogía. Cuando tú tienes un servidor corriendo en un cloud, reinstalarlo es sencillito. Entonces, clic, clic, se reinstala. ¿Quieres hacer un reboot? Clic, clic, lo rebooteas o por el API. ¿Quieres reinstalar el servidor para un sistema operativo nuevo? Más fácil es, te deshaces del servidor que tienes, pides un servidor nuevo y instalas tus servicios ahí. Cloud te provee una API a tus infraestructuras. Y eso es genial, y por eso la gente paga muchísimo dinero para tener su servicio. Pero ¿qué pasa? Si tienes servidores físicos, eventualmente cuando creces, tienes una sola persona que hace todo, el todero. Pero llega un punto de que ese todero no lo sirve, no lo puede hacer todo. La cola de cosas que tiene que hacer se le pone muy grande. Entonces ahí tienes que cambiar la metodología a infraestructura como servicio. Tienes que tener gente que escriba las APIs y que cree esa capa en el medio entre servidores físicos y los developers o las aplicaciones que están corriendo en los servidores de la empresa. Algo que mencionar, esta capa del medio no solo existe para las empresas que tengan hardware físico, también las empresas que tienen servidores en clouds necesitan esta capa del medio. Porque ¿qué pasa? Cuando tú tienes acceso al cloud de una empresa, tienes que tener auditing, tienes que tener permissions, tienes que tener seguridad de que el que está haciendo el reboot, está haciendo el reboot en la máquina que es, en el equipo que es. Quizás quieres tener un sistema de autorización de la empresa, que el jefe tiene que aprobar el ticket de que hace el reboot o el reinstall. Entonces, generalmente las empresas no... O sea, cuando tienes empresas que tienen equipos de desarrolladores que están haciendo aplicaciones, los desarrolladores no se quieren preocupar de este tipo de cosas. Ellos simplemente quieren una API o una página donde ellos hagan clic y la cosa funcione. Entonces, ellos no quieren saber de AWS, ellos no quieren saber de qué es G-Cloud, de los comandos, de nada de eso. Entonces, necesita la empresa un equipo que provea esa capa del medio, tengas servidores físicos o tengas cloud. Entonces, algo que quiero enfatizar porque es una diferencia clave. Tenemos el DevOps. La idea del DevOps es el que corre servidores o mantiene servicios. Tiene servicios, y eso es lo que es el LS al final al cabo. Tienes un poquitón de servicios corriendo servidores, y el LS lo que hace es mantenerlo. Tienes servicios de web, tienes mail, MySQL, cualquier tipo de cosas, y tienes unos clientes que corren cosas ahí, y cuando hay que arreglarlas, tú lo mantienes. Eso es un DevOps, un SRE. Pero la diferencia con un desarrollador de software en infraestructura es que es un subset. Haces DevOps, pero encima de eso escribes herramientas que sencillamente conectan cosas. Y aquí doy el ejemplo de un sistema de instalación de sistema operativo. Tú creas la aplicación y que hable de alguna forma con DHCP. Quizás el DHCP tiene una API o quizás el DHCP tiene su
base de datos en MySQL. Entonces tú lo que haces es escribir una aplicación interna que modifique la base de datos correctamente. Tienes esa aplicación, tienes que mandar métricas y cosas, la mandas a Prometheus. Quizás cuando estás haciendo la instalación tienes que reportar errores que consigues en la instalación de hardware, entonces lo mandas a otra API que construiste tú también. Y los usuarios que están intentando instalar el API son operadores o gente de aplicación que está haciendo sus aplicaciones. Ellos no quieren saber si el hay o nada de eso, ellos quieren una página web. Entonces tienes que proveer eso también. Todo eso es interno. Entonces, la idea aquí es el desarrollador de software e infraestructura Edward, crea... discúlpame que te corte. El profesor Enzo tenía algo que decir, que el profesor Enzo había levantado la... No, quería darle un emoticon y le di a la mano, que siempre me confunde, como que la mano... No se preocupe, profesor. Adelante, Eduardo. Disculpa por la interrupción, Edward. Para nada. Esto es una charla. ¿Qué estaba diciendo yo? Lo que estaba diciendo es, el desarrollador de software e infraestructura hace herramientas internas que van a usar o tus colegas o contractors o gente de la empresa, y no está directamente relacionado al servicio que la empresa genera. Entonces voy a dar un ejemplo. Con Spotify, el servicio es música en streaming. Los usuarios son los millones usuarios que pagan por eso. Los usuarios son los artistas, los usuarios son las empresas que tienen mercadeo y cosas con Spotify. Esa es una capa, esa es la capa más arriba. Pero la capa de infraestructura, que es cómo instalamos los sistemas operativos en los servidores donde va a correr esa capa de arriba, eso es interno. Entonces, no necesitas hacer el código perfecto, no necesitas hacer que el código funcione con concurrency, que sea optimizado, que corra en C, súper eficiente. No, lo que importa es que funcione. Entonces, por eso la analogía que puse en esa gráfica es, tú le pones tirro y café, chamo, eso resuelve. Y al final, lo que importa para la gente es que tú resuelvas los problemas, no importa cómo lo hagas. Si es horrible, solo tú sabes de eso, realmente. A medida que uno va creciendo en la carrera, uno aprende cosas mejores de soluciones, pero de vez en cuando uno se lanza unas caimanadas que implican ejemplos como recientemente me tocó reiniciar 2000 servidores de la empresa porque estaban corriendo un kernel que estaba muy viejo y no me quedó otra, tenía que reiniciarlos todos. Y eso, hacerlo es un salto de corazón, porque tú dices, bueno, ojalá no estoy tumbando el servidor que no es, pues. Entonces, el área de infraestructura tienes que tener la capacidad de manejar la infraestructura con confianza, pero al mismo tiempo con seguridad, pero al mismo tiempo atreverte, porque es una de las cosas más difíciles de esta carrera. Y gente que trabaja en el LS lo sabe. Un ejemplo que quiero dar, y esto fue algo que hizo Spotify cuando estaba ahí, ellos tenían una conferencia interna de los ingenieros. Éramos casi 1500 ingenieros en la conferencia, todos sentados en un anfiteatro, y ellos pidieron hacer un ejercicio. Levante la mano quien ha tumbado un sistema interno, y levantaron la mano, levántense. ¿Quién ha tumbado un servicio que afectó el funcionamiento del portal de Spotify o el playback? Y muchísimos menos subieron la mano, por supuesto, porque eso es algo más delicado, más raro. Y eventualmente llegaron hasta la última, que es ¿quién ha tumbado el servicio de Spotify a nivel global? Ahí me paré yo, nada más. Porque yo manejaba la red de ahí y un día cometí un error y desconecté el cable que no era y tumbé Spotify globalmente por como 15 segundos y yo le grité a la persona que tenía el data center, conéctalo de vuelta porque ese no era. Lo conectó, todo funcionó, el corazón me empezó a palpitar otra vez, pero eso fueron 15 segundos que quedaron, tengo la herida de guerra ahí. Entonces es un área que requiere confianza en sí mismo para uno poder continuar. Pero lo interesante de esto y la razón por la que doy estos comentarios es porque yo estoy siendo honesto aquí. Yo no soy perfecto.
Yo no hago las cosas correctas. Yo estoy claro que siempre me equivoco. No pasó, no hubo post-mortem, nadie se dio cuenta. Eso fue lo más interesante. Yo dejé eso así y yo dije, bueno, vamos a ver si alguien se queja. Nadie se quejó. Dije, bueno, eso es importante. Eso lo hice como a medianoche en hora local para evitar que mucha gente se diese cuenta. Y efectivamente nadie se dio cuenta. Entonces, empezando a hacer resumen. El perfil de un software engineer en infraestructura es LDC. ¿Qué significa eso? Expertise en sistemas operativos, servicios, mantenimiento, upgrade, todo eso. Es software. Tienes que saber hacer aplicaciones, API, CLI, portales web. Tienes que saber hacer CI/CD para hacer tu deployment local, testeo, todo lo que envuelva eso. Y la stack que tú corres es bastante sencilla realmente. Y esto lo he replicado en muchos de los servicios que he trabajado. Tienes Flask para hacer API, todo lo escribo en Python. Flask para hacer API, el storage es MySQL o Redis, y cronjobs. Cronjobs para todo. Porque no necesito hacer event delivery, no necesito Kafka, no necesito RabbitMQ, nada de eso. Cronjob resuelve. Y más que todo es integración con otras APIs que otros equipos o tú también generes. Tengo el ejemplo del que he trabajado recientemente, que es en los sistemas que estoy montando, creo una conexión con una API del equipo de redes para verificar si un puerto está prendido o no. Y eso, en vez de pedirle a alguien remotamente que vaya a revisar si ese es el caso, ahora lo hago con el API, y resuelvo mucho más rápido, menos errores, no hay humanos, menos costo. Ese es el tipo de cosas que las herramientas que un ingeniero de infraestructura resuelve. Y lo último que voy a mencionar es el término IC, que me ha costado mucho entender qué significa el Individual Contributor. Porque cuando yo empecé, a mí me llamaban Individual Contributor, yo no entendía qué era eso. Yo soy ingeniero. Pero ahora que ya tengo varias canas en el área, ya me doy cuenta que el Individual Contributor es esa persona que llega a un equipo, ve cómo funcionan las cosas, ve cómo todo está conectado, cuáles son los problemas, dónde está el roce, y lo que intentas es o eliminar el roce, o simplificarlo, o mejorarlo. Y entonces esa es la idea. Tú llegas como infraestructura, software ingeniería de infraestructura, tú ves el desastre y tú dices, bueno, ¿cómo arreglamos esto para que sea un poquito mejor? Y así se progresa y así se mejora. Y ese es el valor agregado de que el headcount, un software engineer de infraestructura, agrega. Por eso es que pagan también como pagaría a un software engineer del backend. Y eso lo digo porque me hace mucha felicidad ver de que las empresas pagan a una persona que se desarrolla en esta área con esta expertise, también como pagan al que está desarrollando el servicio de streaming en Spotify. Porque esta expertise que está aquí también es muy valiosa para las empresas. El ejemplo que doy aquí es proyectos en los que he trabajado han reducido a la mitad el tiempo de espera de instalación de un servidor. Que eso, a nivel de capacity planning, es el sueño. Increíble. Y eso, o sea, los cambios que uno agrega al pipeline de la empresa pueden tener consecuencias de gastos o de ahorros gigantes. Entonces hay valor en fomentar gente que haga este tipo de cosas. Entonces vamos a hablar un poquito. Ya, me salté esto. Vamos a hacer esto. Ya, aquí es donde estoy. Aquí. Proyectos en los que he trabajado. En Spotify, lo que mencioné antes, tenían un pocotón de gente que trabajaban en ingeniería en red, genios, gente que llevaba muchos años trabajando en eso, pero necesitaban a alguien que supiera echar código para escribir aplicaciones que resolvieran problemas. Eso fue lo que hice ahí. En Fastly, que es un proveedor CDN, lo que hacen es instalar servidores en POPs, que son los data centers pequeños para proveer el servicio de CDN. Trabajé en un equipo que hacía el OS Validation Installation. Eso es revisar que el hardware funciona, que todo prende, todo está bien, instalar el sistema operativo. Yo trabajé en ese equipo por 2 años, hicimos muchísimas cosas ahí. Y en TikTok he hecho ya 3 roles
que entré como DevOps para cloud, pero poco a poco salté al área de provisioning en el sistema operativo con hardware real, porque vi que ahí es donde yo podía brillar más. Tomé esa oportunidad. Entonces, vamos a hablar de la historia de cómo caí en donde estoy. Voy a hablar un poquito, tengo unas notas aquí, las voy a decir. Entonces, como dije antes, en Alatest entré como un desarrollador en PHP, pero cambié poco a poco a DevOps. Cuando salté a Spotify, yo inicialmente apliqué como SRE, pero no pasé ni la primera entrevista. Afortunadamente, estaban buscando un ingeniero en redes con skills en software, y ahí fue como logré entrar. Trabajé ahí por 2 años y anunciaron que Spotify iba a mudarse completamente a Google Cloud. Era la mayor empresa en hacer eso. Era una de las más. Era como la validación de que Google Cloud era un proveedor de cloud serio. Así que este proyecto se volvió muy importante en el área de infraestructura. Si tú tienes todo en cloud, realmente no necesitas un ingeniero en redes físico. Entonces mi trabajo dejó de existir. Tuve que saltar. Salté a Fastly, donde trabajé en operaciones del manejo de redes, que fue el traffic management, o sea, el que maneja cómo el tráfico se mueve alrededor de la red. No me gustó, cometí errores, esa área no me gustaba. Afortunadamente, el manager que tenía vio la oportunidad de que yo saltara a un equipo de desarrollo que estaba haciendo la parte de instalación del sistema operativo, y por ahí me fui. Casualmente terminé en un equipo que y esto lo cuento con detalle porque esto fue aterrador. Un viernes en la tarde, el manager me manda un invite de 10 minutos y yo digo, ay, me meto, estoy yo y está el jefe de él. Y yo dije, bueno, aquí me están despidiendo. Y ellos me denuncian así de la nada, mira, estamos creando un equipo nuevo, creemos que tú vas a funcionar mejor allí, así que vas a saltar para allá. Y yo dije, bueno, ¿y quién es ese equipo? Bueno, son programadores en Perl que están creando este sistema de verificación. Y yo dije, bueno, pues yo no sé escribir Perl, yo hago Python. Y ellos me dijeron, bueno, no importa, tú ahí ves. Y en ese momento para mí fue aterrador, porque yo dije, me van a votar, no voy a servir, y Perl, yo no sé nada de eso. De verdad, hay un conflicto ahí de cómo puedo colaborar en ese equipo. Afortunadamente, logré instalar servicios en Python, mi propio código, y integré con el Perl que estaba corriendo. Nunca tuve que manejar Perl, afortunadamente. Y estuve ahí en ese equipo 2 años. Y afortunadamente, en ese equipo que estuve esos 2 años, aprendí todo lo que era la validación de hardware, que es validar hardware antes de instalar sistema operativo. Porque los colegas con los que estaban en una empresa anteriormente que había montado exactamente lo mismo. Entonces aquí simplemente estaban replicando la idea. Y yo, gracias a ello, aprendí. Cuando salté a TikTok, casualmente el manager mío vio que yo tenía esa experiencia y me dijo, mira, en vez de estar haciendo cloud, ¿no quieres hacer cosas de hardware? Y yo dije, bueno, yo sí, esa es el área que yo me he especializado antes. Y por ahí me fui. Entonces, la moraleja de la historia y la razón por la que explico todo esto es que no hay que tener miedo de aprovechar las oportunidades. Cuando hay reorg, cuando hay downsizing, layoffs, todo eso son cosas que uno no quiere en la carrera, pero de ahí nacen oportunidades, y gracias a esos movimientos que han ocurrido, no por gusto, sean sencillamente cosas que ocurren cuando uno está trabajando en una empresa privada, me crearon oportunidades que me han puesto donde estoy ahorita, y ahorita estoy mucho más feliz de lo que estaba antes. Entonces, lo cuento para que si a ustedes les pasa eso en el futuro, no tengan miedo, capaz para lo mejor. La segunda historia, y esto es más reciente, que es el proyecto más grande que he trabajado ahorita en TikTok. Rapidito. Al año pasado estamos instalando un data center nuevo en algún lado de Asia, y la forma que esto funciona es, el equipo de planning contrata todo lo que es el racking el data center, el poder, todo eso se firma y dice, aquí tienes una fecha de entrega.
A partir de ahí se lo das a un equipo que hace la instalación de los servidores físicamente, generalmente contractors, y tú le dices, mira, 3 meses para instalar el 1.000.000 de servidores o el número que quieres instalar. Esos son 3 meses donde tú no sabes si lo que están haciendo esos contractors es correcto. Porque, como dije antes, generalmente no hay poder, no hay sistema operativo, no hay nada en esos servidores. Entonces está en blanco. Pasan los meses, los contractors dicen, trabajo está listo. Se lo dan al equipo nuestro que empieza a hacer la instalación del sistema operativo y resulta ser que la mitad del cableado que hicieron estaba incorrecto. No siguieron las instrucciones bien, hubo un error de comunicación, el proyecto se retrasó como 5 meses extra de los 8 meses que tenían planeado a principio. Eso fue un error gigante, capas encima de capacity sufrieron, tuvo grandes consecuencias ese error de cabling, y resulta ser que eso está pasando en un área donde yo no estaba, porque yo en ese momento hicieron un reorg de la empresa y el equipo donde yo estaba lo eliminaron y me movieron de CDN, que es un área, a Data Center, que es otra área completamente distinta. Yo estaba empezando en ese equipo apenas. Y cuando les ocurra eso en el futuro, que les va a ocurrir, cuando uno te lanzan en un equipo donde ya existe y el equipo simplemente te están agregando, tú tienes que correr para demostrar tu valor. Porque puede que lo que estabas haciendo antes ya no es tan valioso, o sencillamente este equipo maneja cosas más importantes. Entonces tú tienes que relucir de alguna forma. Me entero de todo este problema que ocurrió, el delay y todo eso. Yo le mando un mensaje directo al jefe del jefe del jefe. Mira, yo monté un sistema en el trabajo anterior que resolvió ese peo. Así de sencillo. Eso fue lo que escribí. Se lo expliqué en 2 párrafos. ¿Qué fue lo que monté y cómo funcionó? Él lo lee y me manda un mensaje. Vamos a hablar. Me pone una llamada y yo le explico una llamada, 45 minutos, todo el sistema que los colegas míos anteriores montaron, que yo aprendí gracias a ellos. Y él me dice, bueno, móntalo aquí. Eso es lo que necesitamos. Todo el año pasado estuve trabajando en eso. Aprendí muchísimo. Y al final del año el proyecto se terminó, logró el objetivo, ahora hace validación de cables antes de hacer la instalación del sistema operativo, acortó el tiempo de delivery de 20 días a 10 días, algo así, una locura, y el proyecto se convirtió en uno de los grandes ejemplos de cómo tener software developers encima de infraestructura puede ahorrar costos y salvar el problemas futuros y hacer que el capacity planning sea mucho más confiable. Entonces, genial para mí. Un gran logro de mi carrera. Estoy muy feliz de lo que monté. Y la razón por la que comparto esto es, si ven la oportunidad, hay que saltar. Hay que decir, mira, yo sé hacer eso. Pregunta, Ciro, ¿la validación del hardware usa algún equipo específico? No. Eso se instala y lo que te dice es, tienes que correr el sistema operativo. La forma que yo lo solucioné fue con PXG. Correr un LiveOS y hacer testing con comando tipo PSI para ver si está el bus de las tarjetas que estoy esperando, con tal número de discos, con tal número de procesadores, todo eso. Y ya digo que cuando el hardware está validado, ahí digo, se lo paso al siguiente API que dice, ok, vamos a instalar el OS. Entonces, sigo. En resumen, este trabajo es una maravilla. A mí me encanta. Llevo haciéndolo ya por casi 15 años, creo. Y es una combinación muy rara, que yo no sabía que existía, que es una mezcla entre desarrollador, LDC, SRE, seguridad. Es una mezcolanza. Entonces, a mí me gusta y espero que a la gente que está en LDC le guste también y que sepan que hay una oportunidad de seguir en esta carrera. Porque si ven las proyecciones de el tamaño de la burbuja de AI y todo lo que se viene, el crecimiento de data center, la inversión en esta área va a seguir y tal como he mencionado en esta presentación, necesita gente que administre ese hardware y que haga el delivery, que lo mantenga corriendo y que tenga ese 1.000.000 de servidores corriendo. Entonces,
Antes de terminar, y esta es una sola cosa, voy a gastar los últimos que tengo. ¿Puedo hacer 10 minutos más, Samuel? Sí, adelante, Edward. Vale. Última cosa que quiero mencionar. El profe Baral que se va a retirar ahorita a las 11 porque tiene otro compromiso. No sé, profesor, Vale. si tiene alguna intervención antes de irse, puede darla. Profe, estaba muteado. Dale, dale, dale. Yo me voy a quedar aquí. Esto es más valioso que lo que voy a ir a hacer. Muchas gracias. Genial. Bueno, última historia que voy a mencionar. Como desarrollador, yo siempre he mantenido el ojo en el área de lo que es los LLM, el ChatGPT, todo eso. He empezado a usarlo poco a poco. El chatbot de ChatGPT muy útil. Los modelos de verdad se han puesto mejores y mejores, los llevo usando. Y me han ayudado bastante en la carrera a escribir código. El proyecto que manejé el año pasado, que les acabo de explicar, 20-30% del código fue escrito por el ChatGPT que tenemos interno. Pero siempre, y esto yo los iba probando cada 6 meses con los modelos que iban saliendo, no eran buenos en manejando grandes cantidades de código. Así de sencillo. Yo tenía ejemplos estaba haciendo una aplicación web y le decía, agrégame un formulario con un botón, y el LLM empezaba a escupir locura. O empezaba a cortar el código como no era, modificar el código mal, y yo decía, bueno, todavía no se puede, vamos a eso sí. Yo lo seguía manejando de a poquito, era testeando las aguas, viendo cuáles eran las capacidades. Entonces era más que todo como un ayudante para escribir cosas muy puntuales, pero en ningún momento hacía las cosas por su cuenta de manera efectiva. Entra el mes de diciembre de 2025, que esta historia, esto lo he visto, no es solo de mi experiencia, lo he escuchado en muchos podcasts de otros desarrolladores, gente mucho más interesante que yo. A eso voy. Todos vieron lo mismo que yo vi. En diciembre de 2025, con el release de GPT 5.2, una cosa así, uno de esos, la cosa cambió, pero de la noche a la mañana. Empecé a hacer las mismas pruebas que yo había hecho antes, de mira, escríbeme todo esto que necesito que hagas. De repente lo logró, lo hizo de un solo golpe. Sí, exacto. Sacaron esas versiones que de repente funcionaban. Internamente en la empresa nuestra, nosotros tenemos aplicaciones que tienen LLMs internos, o sea, que puedo usar estas aplicaciones para el trabajo. Y lo vi con mis ojos que la cosa cambió. Y esto es para representar los últimos 15 años de mi trabajo. Yo he sacado la cuenta al ojo y vamos a decir por año escribo 2.000, 3.000 líneas de código entre scripts, testeo, herramientas internas, CLI. 2.000, 3.000, por ahí voy, por año. El año pasado eso se subió gracias al ChatGPT y que estuve trabajando mucho en este proyecto, pero desde diciembre del año pasado hasta ahorita puse ahí 30.000. Revisé hace poco, no era 30.000, es 60.000 líneas de código que he escrito en 6 meses. ¿Por qué? Porque el LM ahora de verdad tú le dices, hazme esto con estos detalles y te lo hace todo. Entonces, mi forma de trabajo ha sido muy estable durante estos últimos años. Desde 2013 hasta ahorita, o bueno, antes de PyCharm estaba, no me acuerdo cuál era el anterior, Eclipse. Y después PyCharm, y esos fueron los que usé como IDE para escribir el código. En el 2024 sacaron un plugin de Trae. Trae es la herramienta que mi empresa ByteDance hace para el LLM, que es prácticamente un Cloud Code o el OpenAI Codex. El ByteDance hace uno que se llama Trae. Entonces, internamente nos dejaron utilizar el Trae, el plugin de Trae para PyCharm. Empecé a usarlo y, como dije, funcionaba por unas cosas y otras cosas fallaban. Ahí va. Pero desde el 2025 hasta hoy, estoy utilizando el Trae Solo, que ya está disponible públicamente, que es la versión usando agentes.
que es el nuevo término que está en todos lados. Agentes para todo, para echar código, para escribir testeo, para expandir features, para pedir documentación, todo lo estoy haciendo con Thrive. Y bueno, les recomiendo que revisen cómo funciona. Es muy similar a las otras opciones que están disponibles, pero la verdad que es un cambio que en mi carrera nunca he sentido esto. Y esto estaba hablando con mi papá ayer, porque él también está trabajando con esto, está usando Cloud Code para sus cosas, porque él está también trabajando en empresas haciendo sistemas. Y él me dice, en toda mi carrera nunca he visto algo así, está haciendo cosas nuevas, usando sistemas que uno no conoce, plugins que uno no sabe. En mi caso, he logrado hacer sistemas web a un nivel que digo, esto es increíble que esto salga de aquí, pero yo no sé echar código, yo hago HTML y ya, básico. Pero ahora puedo hacer sistemas que son reactivos y tienen WebSocket y cosas así, y uno simplemente se lo pide y esta cosa lo escupe en 20 minutos. Tú tardas 15 minutos explicando lo que quieres, lo dejas corriendo media hora, regresa y está listo. Escribió 3.000 líneas de código y todo funciona 99% del tiempo perfecto. Ya yo no escribo código. Yo simplemente pido, testeo y continúo. Revisaba el código, ya no lo reviso. Prefiero correr asumiendo que todo funciona y si capturo el error, lo arreglo, a estar perdiendo tiempo revisando código que es mejor escrito que lo que yo sé hacer. Ya la gente escribe mejor código que yo, no me voy a poner a pelear. Y más que todo, las veces que he visto cosas que no tienen sentido para mí, le digo a la gente, explícame esto, porque no entiendo, y el bicho me dice, mira, siéntate aquí. Y me explica con detalle las cosas y me enseña cosas que yo no sabía. Herramientas, plugins, librerías de Python que yo no tenía idea de funcionaban. Sí, es un dilema moral. Pero en mi caso, afortunadamente, como el código que escribo mayormente tiene poco impacto en crear incidentes y cosas así, de verdad, mi forma de trabajo ha cambiado en los últimos 6 meses, que de verdad les sugiero a todos que se metan en este tren porque esto ha cambiado la historia. Entonces, ¿qué he hecho con esto? Como les mencioné, tooling development internal. Lo que hago es correr todo local. Hago un stack local con Docker Compose o algo similar. Uso Git por trees para crear workspace diferentes. Entonces, lo que hago es que cada gente tiene su stack corriendo en diferentes puertos. Entonces, no están chocando entre sí. Pueden hacer testeo al mismo tiempo. Y yo pido feature, y simplemente tengo un mapa mental de cuáles son las dependencias, de que no vayan a chocar los features, y yo lo dejo corriendo. Y cuando hay merge requests, conflicts y cosas así, yo le digo resuelve, y la gente lo resuelve. Y ahora, como dije antes, todo el código, 99% del código lo escribe la gente, yo simplemente pruebo que hace lo que hago, lo que quiero. Y me esfuerzo mucho más en escribir los requerimientos y revisar que los tests tienen sentido y cómo los tests pasan, le dejo a la gente que escribe el código. Lo importante que quiero mencionar aquí no es solamente el código Python como tal, lo estoy usando para todo. Estoy haciendo Makefiles, que si han hecho Makefiles es un lenguaje difícil de entender, pero ya con los agentes por fin puedo hacer eso. Startup Teardown Scripts para correr los servicios, que se hacen más complicados, muchísimo más complejos. El agente los hace facilito. Y para hacer el troubleshooting, trae solo el sistema que les mencioné, te permite hacer SSH a servidores y tú le dices, mira, resuelve este problema. Y él corre los comandos, troubleshooting, hace el grep correcto, revisa los logs, resuelve. O sea, él ya hace el trabajo de DevOps perfecto. Y otras cosas, si tengo, por ejemplo, tenía un bug en esta última semana que no entendía qué está pasando, lo que hice fue una copia de base de datos en producción, la puse en la laptop y le dije, mira, aquí está la copia de producción, veo este bug, resuelve, no sé qué está pasando. Media hora se lo dejé, él lo intentó y lo consiguió y lo resolvió. Entonces, mis recomendaciones para todos los que están aquí. Estudiante, XLDC, profesor.
usen estos agentes hasta en la sopa, para todo. De verdad, el aumento de productividad es increíble y cambia el panorama. No sé dónde está el techo en este momento. Cada vez sigo aprendiendo dónde usarlo más y más y más y es pura ganancia. Afortunadamente, como mencioné, en el área de infraestructura uno puede tomar más riesgos que decir, vamos a escribir código que va a ser usado en la aplicación de la página web de una empresa. Eso no, afortunadamente, lo que yo hago no está ahí. Entonces puedo tomar más riesgos. Cuando estén buscando un trabajo siguiente o donde están, pregunten cuál es el budget. Este es un problema que estamos viendo en este año, que es que las empresas están diciendo, mira, esto correcto, la gente es muy caro, lamentablemente no se puede. Hay que buscar trabajos donde permitan eso, empresas grandes, donde vean de que realmente si tienes un budget de tokens por ingeniero ilimitado, ahí es donde se ven las ganancias. Y la última que mencionar, no solamente con la parte de estos agentes, sino más que todo con el área de infraestructura de desarrollo. Lamentablemente, las empresas grandes a nivel de Google, Facebook, Netflix, TikTok, todas estas empresas grandes, no les gusta mucho hacer trabajo remoto. Tienen sus oficinas, yo estoy aquí en Londres, donde tengo que ir a la oficina de vez en cuando, aunque todo mi equipo está en Singapur y en San José, en Estados Unidos. Yo soy el único que está aquí, pero igual me dicen, tengo que ir a la oficina. Entonces, lamentablemente, la ubicación de donde estén va a determinar si esta área de infraestructura, para parte de hardware físico, es necesario estar cerca de una empresa que contrate para eso. Pero, por lo que he visto recientemente, para cloud, infraestructura en cloud, no es el caso. Hay muchas empresas más pequeñas que permiten remote friendly. Entonces, está esa opción también. Entonces, esta última, y con esto termino, es una imagen que le perdí a ChatGPT. Mira, estoy haciendo esta presentación, hazme una imagen final para terminar el discurso. Haz un poema de que diga algo de infraestructura, realmente es un arte, al final y al cabo. Y ahí está. Y ese me gustó. Entonces, por eso lo pongo aquí. Eso es todo, caballeros. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo varias. Bueno, bueno, no solamente preguntas, tengo comentarios y agradecimientos y una cantidad de cosas importantes. Están pasando cosas importantes en esta época en distintas dimensiones. No las vamos a mencionar todas pero todas vinculadas con computación y con la formación de gente en computación. Por eso las quiero compartir con ustedes. Déjame decirte, tú estuviste y me hiciste bastantes preguntas en la charla pasada. Y en la charla pasada, igual que tú, yo también hablé de cuando era chiquito, ¿no? Igual que tú, y cómo la computación fue evolucionando. Lo interesante es, y esto yo creo que es un mensaje que debe quedar para todos, para mí, para ustedes y para los demás, y yo culminé mi presentación cuando llegué a hacer el diseño de una carrera que formara gente que tuviera la capacidad para. Pero en cambio ahora tú estás diciendo cómo entraste. Cuando tú entraste en el 2007. Correcto. En el 2006 me dio un derrame cerebral y me fui de este mundo. Me fui. Y yo ya me había jubilado desde el 98. O sea que en realidad yo ya había dado vueltas, había acabado con mi vida, ya había pasado. Y todas esas cosas las había vivido. Pero no es nada. Lo que tú has presentado de tu experiencia y tu vivencia, para mí es tan nuevo como para cualquiera de los que están aquí. Tan nuevo, te lo repito, te lo digo, tan nuevo. Yo disfruté muchísimo viendo cómo la evolución, es decir, son los mismos problemas, pero elevada a una potencia de complejidad. Por eso es que yo realmente considero que esto no es una cuestión de tomar un curso en una academia de cómo aprender a programar. Por esto es que realmente se necesitan ingenieros y ingenieros especializados. Y me hago la pregunta, por ejemplo, con todo lo que tú has aprendido, decía, bueno, si nosotros ahorita pudiéramos enseñar todas esas cosas en la universidad, y no tiene sentido,
No tiene sentido porque realmente las personas no tendrían la motivación, no tendrían la comprensión. Es decir, para eso se necesita haber vivido. Y eso se hace haciendo, trabajando. Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar un esquema de continuar los procesos de formación después de la universidad. Y no necesariamente sea un PhD. No tiene que ser, porque el PhD va por la parte más abstracta y global y general, que es lo que yo estoy haciendo con los cursos de filosofía de la computación que empezamos, porque esa era otra noticia que tenía que darles. Sino tenemos que desarrollar programas de postprofesionales, ¿ok? Es decir, seguir formando profesionales. O sea, la formación tiene que ser un proceso continuo, porque en realidad en la vida estamos aprendiendo. Y ese aprendizaje es bueno para nosotros porque vamos aprendiendo, pero también es bueno para los compañeros. Para mí, con toda la experiencia que tengo, que usted ya la he visto, fue muy rico y por eso cancelé bueno, no era cancelado, pero voy a llegar tarde a la próxima reunión porque era para mí muy importante bueno, primero terminar de ver tu presentación, pero también hacer estos comentarios porque son muy importantes dentro del espíritu de esta serie de seminarios, que yo no sé si fue Samuel el que se le ocurrió o hubo un grupito, pero los felicito enormemente porque me parece que es fabuloso estos seminarios y son muy enriquecedores y hay que fortalecerlos. Y realmente lo que yo quisiera decir es que debemos formar el grupo y ese grupo que ya está de facto continuar enriqueciéndose de por vida, o sea, de por vida, porque realmente el aprendizaje, tú dejas de aprender cuando te mueres, básicamente, dejas de aprender y la tecnología avanza y avanza con gran rapidez. Y los últimos comentarios que tú haces sobre inteligencia artificial es que eso te presenta una nueva etapa. Es decir, la inteligencia artificial lo que hace es permitir que tú ya no tengas que hacer el trabajo rutinario que una máquina puede hacer. Y eso hace que tú te desarrolles en lo más intelectual, en lo que no hace la máquina. Y entonces cuando tú empiezas a trabajar en testing, en planificación, en estrategias, en diseño, en el futuro, ese es lo que la naturaleza ha hecho con la humanidad, ir formando gente que forme gente más preparada y más avanzada y sobre todo desarrollando tecnología que ayuda a la gente a potenciarse a sí mismo. Pero cuando tú ves la tecnología como algo que ya te deja sin trabajo, has equivocado el mensaje. Realmente cuando tú tienes una tecnología como la inteligencia artificial que viene, es una tremenda oportunidad para superarte y para crecer más y seguir creciendo. Ese era el comentario que quería hacer, agradecerte enormemente a ustedes, agradecer a los que asisten y realmente ocuparlos de que realmente estos seminarios deben seguir siendo porque son parte de un proceso de formación continua y nosotros en la universidad y en el laboratorio me sería estupendo que nosotros fuéramos fortaleciendo este esquema como un esquema de formación continua a nivel de alta tecnología. Bueno. Gracias, profesor. La idea de los coloquios en el laboratorio se han hecho desde que yo entré. Anualmente los que estaban de operadores hacían coloquios en tecnologías cualquiera y la idea que inició Samuel fue, bueno, vamos a contratar a la gente que ya está haciendo carrera y si tienen algo interesante que decir, que lo digan. Y por eso estamos aquí. Hay varias preguntas. Correcto. Adelante, Fabricio. Vamos con el orden de las personas que han levantado la mano. Hola, Samuel, todo el mundo, Edward, el profesor José Barán también. Bueno, me uno a las felicitaciones por la iniciativa, también por la charla de Edward, me gustó mucho. Y bueno, yo creo que mi pregunta tiene un poco que ver, bueno, por supuesto, con la entrada del AI, ¿no? Porque todos estamos un poco perplejos y porque, creo que te hago la pregunta a ti, pero también un poco a todo el mundo, ¿no? Porque pareciera que con el AI entonces miramos siempre más arriba de la abstracción, ¿no? Es como que, bueno, ahora tenemos esta nueva forma de comunicarnos que es el inglés, o bueno, el lenguaje natural, y entonces ya nos alejamos, ¿no? Entonces la pregunta es como que, ¿cuál es realmente el skill que hay que tener, o el skill válido, ¿no? Obviamente
tú que eres un experto en una cantidad de cosas, tienes la confianza de decir, bueno, yo sé, yo valido esto y yo sé que si algo se rompe puedo volver a iterar, ¿no? Pero fíjate que ya dices, ya ni siquiera lo reviso, ¿no? Pero igual tienes la confianza para hacer eso, ¿no? Entonces pareciera que hay un drift que es buenísimo, porque entonces te puedes dedicar a hacer FinOps, logística, planificación y tal, y dices, bueno, mira, estos son mis constraints, hazme mi sistema, ¿no? Yo me pregunto, en tu opinión, ¿cuáles son como los skills que hay que tener? Obviamente algo técnico hay que saber, ¿no? Porque si no tienes la idea del ahorro redondo, no vas a poder pedirle a un modelo de lenguaje que haga lo que quieres que haga. Pero la pregunta es allí, ¿no? Como que cuál es el balance para quienes tal vez están no necesariamente tan empapados de todo lo técnico, pero que quieren pues funcionar dentro de este nuevo paradigma. Bueno, gracias por la pregunta, señor Fabricio. Excelente comentario, como siempre. Te doy la respuesta a un ejemplo, que esto ocurrió en los últimos 2 meses donde estoy trabajando. Yo estaba montando un sistema interno que hace una cosa que es bastante genérica, no voy a dar detalles, pero es un sistema que es una API, tiene conexiones con otras aplicaciones. A medida que he ido desarrollándolo, averiguo o aprendo de nuevos constraints, nuevos requerimientos, nuevos features, y fui iterando, y se puso feo. El código se puso feo, como la idea que tenía al principio no es válida correctamente en ese momento. El LLM siguió, ¿sabes?, trabajando con los constraints, pero el código se puso feo y feo y feo, peor. Entonces yo sencillamente dije, bueno, vamos a darle un parado a esto, vamos a intentar algo nuevo. Me senté, esto es real, me senté con el voice note del teléfono y expliqué el sistema de todo el sistema que yo quería tener con todos los constraints que ahora conocía, el conocimiento de todo lo que se necesitaba, las dependencias, todo en detalle, y yo hablé por 15 minutos explicando todo el sistema. Locuras, sin sentido, una idea que venía y después volvía, un desastre. Tú me conoces, yo cuando explico las cosas me voy por un lado y regreso. Y esos 15 minutos puse al ChatGPT, lo puse en texto y se lo puse a la gente. Y la idea fue, mira, este es un sistema que yo quiero tener, aquí está el código actual en esta carpeta, úsalo como referencia, pero no te obsesiones en seguirlo. Quiero que empieces desde cero. Aquí está el stack para que lo puedas correr local. Estos son los permisos que necesitas. Dale. Y ya. Yo solo escribí un documento de... no, perdón, me estoy adelantando. El voice se lo pasé a ChatGPT y le dije, modifica esto en un documento de requerimiento. Y lo hizo más formal, organizó las ideas. Y después le pregunté, mira, me estoy contradiciendo. ¿Qué crees que le falta? Pregúntame lo que quieras. Y la gente revisa y me preguntó como 20 preguntas, todas las respondí y tiré eso fue en 2 días que tardé haciendo todo esto. Al final el documento creció, me acuerdo, de 400 líneas a 900 líneas, ¿verdad? Un documento de varias páginas, con aún todo bastante vago, pero se entendía la idea general. Yo le dije, implementalo. Estas son las herramientas que quiero que utilice, implementalo. Y lo dejé corriendo, no estoy mintiendo, por 2 horas. Regresé, lo probé y funcionaba. Estaba listo. Y ahí me quedé media hora viendo al techo, porque no podía creer que eso había funcionado. De 0 código al sistema que quería, testeado, con el stack que yo quería, las dependencias, la base de datos, todo listo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué aprendí? Y esto lo expuse después con el equipo en el que trabajo. La idea es que el costo de implementar las cosas desde cero bajó dramáticamente. O sea, que hemos visto en las empresas donde tienes herramientas de tecnología o código interno, herramientas internas. La herramienta crece, nuevos conocimientos adquiridos, nuevos requerimientos ocurren y simplemente todo se pone encima y el backlog empieza a crecer, empieza a ponerse feo, el dragón crece. Es un dragón.
Al final, eso hay que mantenerlo funcionando. Es complicado. Y hacer un refactoring o empezar de cero es muy costoso. Entonces nadie lo quiere hacer. No hay beneficio de hacer eso. Y realmente, si tú eres un ingeniero, tú no puedes decir que el proyecto de estos últimos 3 meses tuyos fue hacer un refactoring de este código que estaba feo a un código que es excelente. Si tú haces eso, es probable que te voten porque tú no creaste valor. Ese valor de refactoring, eso de verdad en una empresa te dicen, no, esto no me resolvió nada, eso te hizo la vida mejor a ti, pero no creó valor a la empresa, entonces no es útil. ¿Qué pasa? Ahora que tenemos estas herramientas, ese costo de hacer refactoring o de empezar de cero ya no existe. Entonces, me doy cuenta que una de las cosas que tiene que cambiar en la mentalidad de desarrollador de software para infraestructura y para las otras áreas es eso. Es que ahora lo que importa es saber escribir un documento con las ideas, con los restraints, saber cómo crear las herramientas o el framework para que la gente pueda trabajar, testear y desarrollar el código en base a ese documento y que itere. Eso es todo. Que itere, que pueda testear, iterar por su cuenta, con la menor intervención humana. El humano está ahí para aprobar o decir no, es lo que quería. Y esa ha sido la forma en que yo he conseguido desde enero hasta hoy de que mi productividad, el gráfico que mostré, se disparó hasta el cielo y no ha parado. Porque en esta forma lo que hago es reescribir todo desde cero. ¿Cuál es el problema? Y eso no cuesta. Espero que eso ayude a responder la pregunta. Sí, sí, solo tal vez un comentario más. O sea, lo que estoy viendo es que es esencialmente tratar de ser lo mejor posible en como system thinking y luego casi que un soft skill de saber iterar con el modelo de lenguaje hasta que tengas algo que es consistente. Pero luego viene la otra pregunta, que es que una vez que esto está allí, no sé cuál es tu experiencia con respecto a la responsabilidad que uno tiene de decir, bueno, esto es mío, aunque ni siquiera esto está detrás del código, ¿no? Entonces, obviamente, uno tiene como el ownership de que tú estás entregando eso, ¿no? Tú estás poniendo esto al frente, pero bueno, no sé qué experiencia tienes tú con eso, sobre todo porque, por ejemplo, en infra, ahí, aunque tú dices que, bueno, que tienes menos riesgo a ciertos incidentes y tal, obviamente siempre hay mucha plata detrás, ¿no? Porque sí. Sí, claro. Sí. Entonces, no sé ahí como que cómo ves también el balance y no, porque esa es la pregunta al final, ¿no? sé, Claro, tú tienes que hacer las cosas con yo no voy a poner a la gente a que corra comandos en los servidores en producción. Eso es riesgoso. Entonces tienen que tener ese balance ahí de que está permitido. En la laptop mía, haz lo que quieras, porque afortunadamente en la empresa donde yo estoy son bastante buenos en asegurarse de que tu laptop, si está comprometida, no puede hacer nada en producción. Entonces yo en la laptop le digo, haz lo que quieras. Lo de la responsabilidad del código, por supuesto. Eso es, al final al cabo, tú estás poniendo tu nombre cuando estás creando el PR, ese código es tuyo, aunque no lo estás viendo. Entonces, hasta ahora nadie se ha quejado. Y ya llevo haciendo esto 2 años. O sea, como dije, desde el 2025, poco a poco el código fue escrito más y más por la agente. No era agente en ese momento, era el ChatGPT interno. Pero estos últimos 6 meses es solo agente. Y yo soy bastante vocal con lo que hago. Se lo he explicado a todo el equipo que estoy haciendo. Se lo he explicado al jefe. Y cualquiera que me pregunte, yo digo, mira, esto así lo estoy haciendo. Yo no estoy ocultando, no estoy robando mérito. Yo estoy diciendo, el código yo no lo escribo. Yo escribí ese documento. El resto ¿Y estos documentos tú los compartes también o los sí, todo lo comparto con el equipo. La forma que pienso, el diseño de esta presentación que hice estos últimos 20 minutos, se lo hice al equipo mío para que vieran de que hay valor en utilizar estas herramientas y que tienen que adaptarlas ellos también, porque esto está salido del horno, muy, muy fresco. Entonces, yo estoy convencido de que todo el mundo tiene que usar esto como sea. Y entonces, por eso es que soy bastante abierto de que, miren, hay oportunidades de crecer aquí. Gracias, Eduardo. No te parece. Gracias, Fabricio. Adelante, Gustavo. Hola, Edward. Saludos. Bueno, Caballero. verte.
Bueno, ver también a mis compañeros de la Simón y a otros estudiantes ahorita de la Simón. Un gran saludo y un gran saludo a usted, profesor Baral, por estar con nosotros. Em, y quiero preguntar algo en torno al tema de distintos caminos de la carrera. Creo que una de las cosas bonitas que yo siento que el profesor Baral inculcó en cómo creó la carrera es darnos una visión general y nosotros luego poder buscar distintos caminos. Y creo que estos coloquios son súper importantes para mostrar anécdotas y casos de estudio de cómo distinta gente ha llevado su skill a distintos ámbitos y que cada quien se siente identificado con eso y no piensen que hay solo un camino y ese es el único. Entonces, una de las cosas que dijiste es de que o sea, estabas empezando, viste de desarrollo de videojuegos, viste, mira, eso no es lo mío. Una persona súper talentosa de Java te enseñó Java y dijiste, mira, tampoco es lo mío. Este, pero yo también pienso que si alguien, y estoy tratando de empatizar con estudiantes más jóvenes que están en el grupo ahorita, yo siento que si yo me aproximo a lo que tú estás haciendo, yo también me sentiría intimidado con el Un nivel de punto. sofisticación. Sí. Porque, ¿sabes? Son varios años de experiencia, mirar la progresión de ese ramo por varios años Mm. y, ¿sabes? También tu pasión, que saben que te gusta bastante. Entonces, mi pregunta es si tú te pones en los zapatos de alguien que está ahorita, suponte, tercer, 4 años en la carrera, ya intentando ver más allá de lo académico, más allá de los cursos y de las materias, y viendo en qué camino se elige, ¿qué sugerencias tú les darías para ver en qué áreas se especializan? Más allá del área que te guste, que te apasione más, que yo creo que es súper importante, pero, ¿sabes? ¿Cómo distingues? ¿Dónde enfocarme por mi pasión versus mi talento versus las cosas que se están dando? O sea, ¿qué mapa mental le darías a alguien para de todos esos caminos que hemos hablado y que vamos a seguir hablando en los coloquios? ¿Cuál eliges para ti? Gracias por la pregunta, señor Gustavo. Excelente. Una de las formas que yo he aprendido, además de eso, de conocer gente, es preguntarle a gente que ya está en esa área cuál es su día a día. Y eso me ha funcionado en ver, por ejemplo, he conocido muchos colegas a través de cosas sociales de las empresas que he trabajado, jugando ping-pong, jugando futbolito. Tú hablas con ellos y les preguntas qué lo hace, qué en área te desarrolla. Y generalmente cuando alguien es apasionado y le gusta lo que hace, te explica la idea de una forma bastante eh, interesante y llama la atención. Y por ahí puedes usar ese conocimiento para hacer decisiones. Si eres un estudiante de universidad, o sea, la experiencia que yo tuve y que compartí aquí fue eso, de que no, por aquí no es, por aquí no es. Diría, esa es una forma. La otra forma es, ahorita te diría, usa un agente y pregúntale, porque los LLM ahora también te ayudan a resolver ese tipo de preguntas. La parte de la pasión, yo diría, no lo que te gusta, sino lo que te vuelve loco. Voy a dar un ejemplo aquí. O sea, yo he gastado noches de sueño intentando arreglar problemas que en la empresa o en vida privada, de servicios que he montado localmente para testear cosas que no salían de la cabeza. Estaban ahí, que no, esto no funciona, debe haber alguna razón. Y esa motivación de que necesito entender el problema porque no me está dejando dormir. Y no sé cómo llamar eso, pero porque no es pasión, porque cuando uno resuelve ese tipo de problemas dice, ya, por fin. Entonces, Compulsión. Suena feo. no sé cuál es el nombre, pero eso es una buena forma de saber qué quieres hacer y que te paguen por hacerlo. Porque llega un punto donde, y he conocido colegas que han trabajado en bancos donde estaban ganando un platero gigante, haciendo prácticamente nada, un trabajo muy sencillo, y lo odiaban. Porque en ese momento la motivación no es el dinero, la motivación no es la fácil del trabajo, es que estaban aburridos. Entonces, eso también es una forma de saber. Uno sabe, y lo digo porque yo también trabajé en un banco por un par de meses como consultant. Dije, aquí no quiero estar, porque ahí uno se aburre.
Entonces, son cosas que uno aprende en una carrera. Si eres estudiante, este tipo de oportunidades, de preguntarle a gente que ya está en las áreas de carrera donde uno quizás tenga curiosidad, preguntar cosas serias. Mira, ¿cómo está? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué habilidades necesita? Hay gente que tiene una facilidad de hacer cosas sociales que otra gente no tiene y entonces eso también influye. Una de las cosas que yo he hablado con colegas es que por ser latino, nosotros tenemos un nivel de social que nos ayuda. Cuando estaba viviendo en Suecia, yo me hice amigo de la mitad de la compañía y eso es muy raro y pasan los años me di cuenta de lo valioso que era sencillamente ser social y reírle a la gente, porque los suecos no tienen eso en su parte, en su social, en las habilidades sociales. Entonces, no sé. Buena pregunta, ¿eh? No, bueno, gracias, creo que sí me da. Y la última cosa que quería decir, no una pregunta, pero más un comentario de, ¿sabes? El riesgo de desplegar código por inteligencia artificial, que es algo que toma bastante como que opinión, pero creo que otra cosa que también hay que considerar es el riesgo de no hacer nada, el riesgo de la inacción, que es el riesgo de que tu sistema se vuelve obsoleto, la gente que conoce tu sistema se va de la empresa y el conocimiento se va, o la industria y la competición sigue y te dejan atrás. Entonces, ¿sabes? El no hacer nada también incurre un riesgo, pues, que es importante saberlo. Que es la razón por la que menciono en las recomendaciones para trabajos siguientes, asegúrense de que tengan un budget para usar AI. Si una empresa te dice, no, lo que hacemos es muy importante, muy valioso, no podemos por compliance, por los abogados no nos dejan, no te vayas por ahí. Porque sí, o sea, no tener estabilidad es como decir a alguien en la universidad en el 2007, mira, tienes que trabajar en esta carrera, pero no puedes usar la internet. Sí, Porque tienes que usar los manuales y los libros nada más, no puedes usar la internet. Una locura. Entonces, para mí es una buena analogía. sí. Gracias, Eduardo. A ti. Muchas gracias, Gustavo. Adelante, Carlos. Bueno, muchachos, lo mío es más bien un comentario en función de lo que Edward comentó del procuring, que el tema de que la inteligencia artificial está consumiéndose básicamente todos los recursos de hardware que uno ha escuchado varias veces, a mí no me había terminado de caer, o sea, yo no había terminado de caer en cuenta desde el punto de vista profesional hasta que desde hace un mes tengo 3 clientes o sea, que tienen real, son empresas de seguro, que necesitan un servidor pendejo como cualquiera que estaría en el LS y no consiguen. Y un servidor que hace un año le estaban cobrando 15.000, ahorita le están cobrando 70, el mismo servidor. Entonces, el tema de conseguir hardware está complicado, pero a la vez está resurgiendo una cosa que quizás va a sonar súper despectivo, pero que quizás es muy tercermundista, pero que ahora incluso en Europa está resurgiendo por esa misma necesidad, que es el hardware refurbish de las grandes empresas. O sea, mi papá empezó en Venezuela con una empresa de hardware y mucho del hardware que él vendía era hardware refurbish de empresas americanas, que él traía con 3, 4 años de uso de Estados Unidos a Venezuela y lo vendía en Venezuela a empresas que necesitaban hardware y no podían pagar la última línea. Entonces eso me pareció full interesante, que se alinea con lo que Edward está diciendo, que ese sector está haciendo un resurgimiento tanto en Estados Unidos como en Europa. Y yo se los comenté a estas empresas con las que trabajo y están en el punto de casi desesperación, que no me dijeron loco, pero dijeron como que, bueno, vamos a investigarlo. Capaz si toca. Sí. Sí, Bueno, ese era el comentario para darles un poquito de actualidad. Sí, es un problema que está tocando empresas pequeñas y grandes. La empresa donde estoy ahora, que es una de las más grandes en cuanto a cómputo, que tienes muchísimos data centers. El constraint que tenemos ahorita de memoria RAM y de GPUs, ByteDance públicamente es el mayor consumidor de GPUs de NVIDIA fuera de Estados Unidos, creo. Entonces, también lo vemos. Y no hay final en este túnel de pelea por recursos. Entonces, sí, y lo bueno de eso es que cuando hay limitación de recursos, fomenta la ingenuidad y oportunidades aparecen. Como mencionas tú,
oportunidades de eso, compartir el curso y de que gente que quiera montar una empresa haciendo cosas así, nace la idea. Buen punto, ¿eh? Muchas gracias, Carlos. Adelante, Alejandro. No te escuchamos, Alejandro. Alejo. Vale, voy a seguir ahora yo con mi pregunta, que es un poco sobre la capa física del lo que estábamos hablando de la redundancia y los problemas de... ¿Qué opinas, Edward, respecto a los servidores que ha estado probando Microsoft y algunas otras empresas en China sumergibles? Ellos le hacen un sistema de redundancia 1-2 Sí. y llenan la cápsula completamente de nitrógeno y lo sumergen por 8 meses, por ejemplo. Intentan evitar fallos humanos y fallos del oxígeno, que el oxígeno siempre trae humedad o más partículas, el aire normal trae más partículas, y se reduce el costo de enfriamiento. Pero, ¿vale la pena? ¿Consideras que va a cambiar o qué crees que vaya a pasar? Ni idea. Eso de lo que sí te puedo decir, tengo una historia. Hipotéticamente, no vamos a decir te ocurrió por cuestiones de trabajo. Como yo en el área que trabajo es instalar los sistemas operativos en servidores, puede que haya ocurrido un momento en que hubo una comunicación errónea y me dijeron instala estos 5.000 servidores y todavía no habían echado el agua en el sistema de la pecera, los llaman peceras. Y yo prendía los servidores y se apagaban a los 10 minutos. Y yo decía, no, ¿esto qué pasa? Esto es un error, no, préndanlo otra vez. Y yo seguí prendiendo varios, como 3 días intentando y se apagaban solos. Reviso los logs y aparece efectivamente la temperatura está en 80 grados. ¿Qué está pasando aquí? Voy a apagar. Son sistemas de emergencia de los servidores normales y servidores de data center que se apagan cuando ven que hay riesgo de que el hardware se fuera a dañar por la temperatura. Y fue que efectivamente, posiblemente, no me avisaron que no había agua. Entonces sí, se está utilizando. Y es una forma que creo que reduce costos de temperatura, ¿no? Entonces, como toda tecnología nueva, empieza por las grandes empresas que lo usan, después tienes proveedores que te dicen, mira, ofrecemos estos servicios para, si quieres contratarlo, y si la tecnología tiene sentido de manera financiera, eventualmente es absorbida por todos. Otro punto de mencionar ahí, te digo la idea de cloud, de cuando yo estaba en el 2013. La historia de Spotify en cloud es muy graciosa, porque ellos intentaron hacer cloud para el clúster de Hadoop que tenían en ese momento. Spotify empezó con un clúster de Hadoop que es para data processing, ¿verdad? En físico, en un data center. Creció, muy costoso mantenerlo. Y en ese momento Amazon dijo, mira, nosotros podemos hacerlo por ti, cloud, todo funciona. Migraron 6 meses de migración o algo así, muy costoso hacer la migración, pero dijeron, nada, con el cloud podemos expandir. 2 años después volvieron a migrar otra vez a físico porque el costo de el cloud en Amazon en ese momento era muy alto para ese tipo de hardware. Entonces migraron de vuelta a físico y bueno, en ese momento ya yo me fui y ya no sé cuál es el futuro, si el Hadoop cluster está todavía en físico o cloud, pero lo que te digo es que este tipo de cambios en hardware vienen de vez en cuando y el mercado define si son valiosos o no en base al costo y la practicabilidad, porque puede que sea más barato, pero si te ocurren más errores o tienes que gastar más plata en reparaciones, son cosas que uno aprende por experiencia. Sí, no, de hecho esto es incluso un poco más extremista porque lo que hacen es en un container poner todos los servidores y sumergirlos en el mar. Es decir, Tú estás hablando de eso. No, eso sí no tengo idea. Eso yo lo vi la noticia y dije, bueno, buena suerte. Ni idea. Porque sí, o sea, no tiene sentido para mí en el caso de si tienes que reemplazar un disco, mandas un buzo, eso es locura. Entonces, sí, habrá alguna razón para eso. sí, buenísimo, muchas gracias, Edward.
Adelante. Un pequeño Enzo. comentario aquí que yo conozco experimentos de física en el Mediterráneo y en el Polo Sur y es un lío verdadero. O sea, a menos que la vaina de verdad te ahorre un platal, eso suena, sí, No, sí, no funciona. suena complicado. Sí, exacto. Profesor Enzo, adelante. Profesor, ¿me escucha? O Alejandro, si ya arreglaste el problema con el micrófono. Ustedes me dirán, parece que sí. Sí. Sí, Ya, perfecto. tuve que subir 2 pisos. Tuve que subir. El error que cometí yo fue no prender el micrófono porque estaba cocinando y entonces yo estaba escuchando todas las preguntas y todo lo que estaban hablando, pero esto que vivo yo, estoy hecho en el 4º piso, subido del 1 al 4. Bien, Edward, muchas gracias por tu presentación, ¿ok? Más que pregunta, yo lo que tengo es request for comment, ¿ok? Porque cuando hay gente que tiene así un tipo de experiencia muy distinta a la que uno tiene y que ha estado con cosas, me parece lo que quiero es saber sus opiniones al respecto de ciertas cosas. I'm catching my breath, ¿ok? Tranquilo, profesor. Rápidamente quiero hablar un poquito de mí, no, para que entiendan de dónde viene el dinosaurio aquí. Carnet 8.3, pero eso es una mentira. ¿Por qué? Yo vine de Italia hasta Venezuela pensando iba a empezar la carrera de computación. Es decir, yo empecé a programar en el año 1978 con un HP 67. En menos de un mes demostré esto a mi profesor de estadística, sociología, y me llevó al centro de cálculo de la Universidad de Nápoles, y me dice, tienes que aprender Fortran por tu cuenta, no tengo tiempo de enseñarte y además estoy trabajando con la gente de medicina. Entonces, y efectivamente, no solo empecé a programar Fortran, y era bueno en eso. O sea, rápidamente la gente ahí de otras carreras y otros decía, me volví un poco un go-to para ciertas cosas en Fortran. Entonces decidí, ok, me faltan 2 años para graduarme, pero esto es lo que me gusta hacer. Entonces, y por razones terminé de Italia, tenía que ir a Venezuela y entré a la Simón Bolívar, pero no pude entrar a la Simón Bolívar porque llegué en mayo del 82 y ¿qué pasa? Que entonces habían ya pasado las inscripciones. ¿Qué digo? Pensaba que jamás me imaginaba que había tanto lag y estas cosas me han pasado un par de veces en la vida, ¿no? Sobre todo con conferencias, viendo paper. Digo, ¿qué? Tienes que hacer el paper casi un año antes y cuando las conferencias son muy buenas. Entonces, pero estaba esta cosa llamada Estudios Libres en Parque Central y se puede entrar cualquier trimestre. Y entonces yo empecé en el Parque Central en enero de 1983, por eso Canal 33. Yo me gradué con los 8.2. Ok, entonces, para que sepan, yo estoy enseñando en la Bolívar ahora. Yo cuando me gradué de la Universidad Simón Bolívar, yo me quedé ahí un rato y estaba enseñando. Lo mío, Edward, es muy distinto a tuyo. A mí me gusta compiler construction y todo lo que es algorítmica y tal, etcétera. Y le tenía mucho respeto y tal, pero cuando no se hablaba de DevOps en esa época, poco a poco, pero me di cuenta que está el mundo de operar las máquinas y lo demás y el otro mundo. Y yo le tengo gran aprecio y respeto a esa gente, ¿ok? Entonces, y ahora estoy aprendiendo inteligencia artificial a la vez que hago otras cosas. Yo tengo 3 cachuchas. Soy emprendedor. Yo tengo mi propia empresa, no mucho dinero y más que nada, y se llama Labor Research. Es una empresa que hace investigación en esta de compiladores y estoy dedicado a la parte de la enseñanza. Lo otro que hago es que escribo papers, soy un investigador en ciencia de la computación. No muy bueno, pero bueno. Yo, por cierto, me considero 80% ingeniero y 20% científico de la computación. Pues estoy tratando de mejorar la segunda parte. Pero lo que me ha pasado es que la universidad ahora me ha traído de vuelta porque en Venezuela no hay profesores, ¿ok? Entonces, creo que si uno habla de todo esto, no es porque me quiere echar algo, es porque esa es la verdad, ¿ok? Y porque entiendas un poco de dónde vienen las preguntas. Entonces, ¿me siguen? Aquí vienen las preguntas. Como digo, son request for comment. Me encantó la parte donde dijiste que empiezas a preguntarle a ChatGPT y ChatGPT te da mejor que
bueno, no, es que hay tal tecnología y hay tal esto, etc. Hace nada más 3 o 4 años, porque se me había ido la persona que sabía trabajar con el Amazon Cloud. Entonces, okay, no soy ingeniero, no soy SRI, por ti seré. Por ti seré. Está Me bueno. tardó. No quería decir, no soy ingeniero como, no, sí soy ingeniero como, la palabra es SRI, bueno, esos son los de Google. Tú, de hecho, hay varios nombres. Tú conoces todas las capas bien. De hecho, aprendí contigo. Eso no es la pregunta que vas a hacer. Me tardé 2 semanas en lograr hacer un deployment en la web. Pero bueno, sé que sobre todo la parte de los permisos, los SSL, la configuración de esas cosas y demás. Y por eso, por cierto, un par de años más tarde, que fue como el año pasado, un año antepasado, tuve que hacer alguno cambiarlo. Y estos benditos cambian el UI a cada rato y todo. Entonces, la primera request for comment tiene que ver con, mi amo, el Encyclopedic Knowledge de AI, muy útil, ¿ok? Porque ahora, a cierto punto, y no lo he intentado todavía con ese ámbito de la Amazon, ¿no? Yo puedo explicarle a Cloud o a algún otro, explicarle, quiero hacer tal cosa, y que la mágica incantation de cómo hacerlo. O sea, y a mí me gusta, porque eso yo no lo considero la esencia de mi trabajo. Por eso es que no siento como que estoy haciendo trampa ahí. Si yo le pido al Cloud que me haga mi compilador, ahí siento que, ok, bueno, entonces yo no soy para nada. ¿Ok? Entonces, el número 1, si quieres anotar el Encyclopedic Knowledge de la tecnología y qué va a pasar con eso. Porque ahora me estoy preguntando, yo creo que la gente que hace manuales, el trabajo de ellos va a cambiar, porque esa es la parte que tú envíes los manuales, poner los API y cómo hacer las cosas y tal. Y los seres humanos no son buenos para recordar todo eso. Ahora le preguntes a la AI, yo creo que van a ser los manuales para la AI y todo va a ser delegado ahí. Yo ya no leo manuales, yo primero le pregunto a la inteligencia artificial. Entonces, el primer request for comment, ¿qué piensas tú? ¿Cómo va a terminar esto? El otro es muy injusto para ti. Como una de mis cachuchas es la de ser educador, y esto no. Yo he estado pensando hace tiempo bastante en AI y he estado equivocado un par de veces. En el año 2023, un estudiante de la Simón Bolívar me dijo, no, ¿qué tienes que ver esto? Y yo pensando, ay, sí, que yo entiendo que estas cosas son como autocomplete y lo demás. Digo, falta tiempo para que puedan escribir cosas. No está ubicado. Unos meses más tarde, ya en 2024, dije, coño. Le hice una pregunta que no era trivial, pero tampoco era muy difícil, era una cuestión, y era algo que quería hacer con un web application y que tú sabes que no, está la parte de los contenedores, entonces no puedes hacer realmente operar con el sistema archivo desde el browser, tienes que ir para través del sistema. Y que quería algo simplemente, que era para la Universidad Simón Bolívar, que cargara y también pudiera salvar archivos, ¿ok? El producto que hicimos y tal, tiene un intérprete y tal, y tiene una interfaz de IA, y es una maravilla porque no tenemos que pasar por el pego de DevOps, de tener que pasarme en 2 semanas con los estudiantes para que ellos instalen su ciudad, porque cuando estás dando computación, esta gente es ignorante, y no por culpa, o sea, no sabe cómo instalar un compilador, cómo correr tal, y bueno, ahora estamos usando Rep. Entonces, el problema que tengo yo con la enseñanza es el siguiente. Ahora los estudiantes hacen las preguntas con inteligencia artificial. Y esto ya lo sé de hace más de 2 trimestres, ¿ok? Y yo he estado tratando de desarrollar cuáles son los estándares de que, por favor, no lo usen aquí, porque si no, no aprenden, no ejercitan. Y es que parte de esto es, ellos a lo mejor nunca, como yo, van a tener que programar en C++ o incluso en Python y lo demás. Tú ya hablaste de la palabra especificaciones, me encanta eso. Pero tú eres bueno haciendo especificaciones quizás en parte por el entrenamiento que tuviste en la Simón Bolívar y en el trabajo, en todos los trabajos. ¿Cómo le damos eso a los estudiantes? Y por cierto, pero yo digo, bueno, yo no soy tan bueno en esta parte de pedagogía, en cierta forma soy nuevo, llevo nada más 4 años en la Bolívar ahora, que hace remota, pero me he dado cuenta de algo, nadie sabe cómo atacar el problema de la educación. Nadie sabe. O sea, es una pregunta injusta para ti porque tú no es tu área y lo demás. Pero el problema que yo veo es que vamos a crear una sociedad de gente que es completamente dependiente de ahí. Y bueno, entonces esta es la parte de
conocimiento enciclopédico que crees que va a pasar con manuales, cómo la gente hace estas cosas, pero y la parte de la educación, sí tienes un comentario al respecto. Gracias. Muy interesante sus comentarios, profesor Enzo. Un placer conocerlo. En la primera pregunta, eso es un problema que estamos teniendo en el equipo mío, que es, estamos intentando crear una gente que nos ayude en el trabajo, utilizando las herramientas que hemos creado en la empresa nuestra, que son muchísimas. Y la forma en que estamos entrenándolo es exactamente como usted menciona, pasa la documentación de la API y aprende cómo se usa y lo logra. El problema que estamos teniendo es el tamaño del context window, que es muy grande. Sí, la documentación hecha para humanos y las APIs que tenemos actualmente son muy verbose. Y ese es el problema que estamos teniendo. No solo que el context window se está llenando, sino que el costo de correr a un agente para resolver un problema es extremadamente alto. Entonces, como usted menciona, estamos haciendo eso. Estamos creando documentación específicamente para el AI y estamos creando endpoints en las APIs que son específicamente para el AI, para que el agente use esas herramientas que son mucho más concisas en cuanto a tokens, para ahorrar ese costo. Yo no sabía, no trabajo en esto, ¿verdad? Pero empecé a pensar en estas cosas y digo, oye, yo me imagino que la gente está haciendo mejores manuales más específicos para su empresa. No. Esto es algo que hice yo en el proyecto que les mencioné en la conversa del refactoring que hice con el documento de especificaciones. Una vez yo tenía la aplicación corriendo y funcionando perfecta, hubo un requerimiento nuevo del equipo donde trabajo que dijo, mira, vamos a tener a esta gente, queremos que la gente pueda usar esa herramienta que acabas de escribir. Y yo le pregunté a la gente, mira, esto es lo que está ocurriendo. ¿Qué hago para que otro agente pueda utilizar esta aplicación? Y la respuesta del LLM fue, bueno, voy a escribir un documento que se llama el Agent Guide, que este es el estándar que se está creando en la comunidad, yo no sabía esto, en el cual tú pones, tal como tienes el endpoint docs, donde está toda la documentación del API, ahora tienes una documentación específica para el agente. Entonces, cada API nuevo intenta acceder a ese Agent Guide, y el Agent Guide es una versión muy sumarizada de cuáles son los tópicos interesantes para la gente, el orden de lectura, que es importante para el entendimiento, y ejemplos de cómo hacer cosas básicas para que aprenda a iterar por su cuenta. Y entonces esa es la solución que se está utilizando. Y tú me dices que son de la comunidad, o sea, si yo me voy y busco Agent Guides, voy a poder conseguir esta cosa. Gracias, porque no sabía. Sí, me enteré en los últimos 3 meses que eso existe. ¿Cómo capacitamos a la gente? ¿Qué sugerencias tienes tú si se te ocurre? Es una pregunta muy difícil, porque la verdad es que nadie sabe todavía por lo que veo. Respondo con otra anécdota. Yo, parte del equipo que trabajo, hago entrevistas a gente que está intentando hacer pasantías en la empresa mía, y es aterrador ver que los estudiantes que se están graduando recientemente no saben qué es un servidor, no saben nada de eso, porque ahora todo lo construyen con AI y lo hacen deployment con herramientas como Vercel y otras que lo que hacen es esconder totalmente la infraestructura y hacen deployment de los servicios con magia. Ellos no saben nada de servidor, de disco, nada de eso. Entonces es un problema que existe en el área nuestra, que es para infraestructura. La gente se está yendo por AI y está conociendo todo eso nuevo, pero no están aprendiendo de infraestructura, y por eso es que yo quería hacer esta conversación para mostrarle a los estudiantes de la Simón que se estén graduando actualmente que hay futuro en esta carrera. Es mi convicción, es mi tesis. Espero que esté definitivamente. Pero en la parte de eso, de crear herramientas utilizando estos agentes, me imagino que los siguientes 2 años, esto es lo otro importante, ¿verdad? Que ha cambiado tanto en los últimos 3 años que lo que hubiese sugerido hace 3 años ya no es válido. Entonces realmente diría, vamos a ver cómo pasa la cosa cada 6 meses. Porque he escuchado de mucha gente que trabaja en esa área y dicen cosas como, va a llegar al punto de que tú no vas a necesitar ni siquiera echar código o que la gente eche el código,
se crea la aplicación directamente sin código, como píxeles. La aplicación simplemente va de no existir a existir, porque todo se hace con píxeles. Y esa es una de esas ideas que dice, eso no tiene sentido. Pero si llegamos hasta allá, toda la forma que hemos enseñado de cómo crear herramientas se pierde, porque ya tú no necesitas nada de eso. Quizás necesitas el conocimiento, pero ya no es tan importante. Entonces yo diría, para los estudiantes actualmente, más que decirles cómo desarrollar a futuro, diría simplemente esto es una forma que yo cuando me estaba dando golpes con la documentación que estaba escribiendo, decía, ¿cómo trabajo con esto? Yo simplemente pensé de que la herramienta ahora es inteligente, la herramienta me está preguntando qué es lo que yo quiero. No trato al LM como un colega, que es una analogía que he visto en otra gente que dicen, asume que tienes un junior a tu disposición. No. Ya no lo veo así. Yo Ahora tampoco. simplemente veo que la herramienta que estoy construyendo se puede construir así sola, pero tiene que entender lo que yo estoy pidiendo. Entonces creo que esa parte, y eso viene con el comentario que hizo Fabricio, aprender a cómo hacer los requerimientos va a ser más valiosa aún. Pero sí, definitivamente. Escribir las especificaciones, estas especificaciones, en un caso muy concreto, que es un prompt para AI, pero yo me encantó usaste la palabra especificaciones, porque lo mismo que estoy viendo yo, la mejor forma de hacer cosas es ser bueno dando especificaciones. El problema es los estudiantes que yo tengo, y no tengo que criticar ni siquiera la universidad, estos problemas vienen ya del bachillerato y lo demás. Me doy cuenta de que la educación en Venezuela ha decaído, me duele decirlo, pero es la verdad, decaído mucho, y ahora yo agarro a estas personas, están entrando en la universidad o en el segundo año, y realmente me cuesta mucho, y yo trato de explicarle, miren señores, no es tanto la tecnología o algo, o que aprenden a programar en C++ y esto, es desarrollar su capacidad de razonamiento, ser riguroso, de poder describir las cosas con precisión, porque esto es el mundo del futuro. Entonces parece ser que tú estás de acuerdo con que eso es lo importante ahora. Yo trato la AI como un especialista experto. Exactamente. Pero un comentario, no necesariamente tienes que saber escribir el documento, sino lanzar las ideas. Porque como comenté, yo simplemente me grabé 15 minutos hablando pistoladas. Y después de eso se transformó en un documento de requerimiento. O sea, ya yo no escribí el documento de requerimiento desde el principio. Pues más atrás. De hecho, en el diálogo, supongo que te ha pasado experiencia parecida. Cuando la idea mía no está muy clara, empiezo a rebotar las cosas con Claude, o con ChatGPT, pues estoy usando Claude ahora, ya desde hace varios meses. Y entonces ahí empieza la discusión y tal, y de repente las cosas empiezan a aclararse. Y yo digo, bueno, estamos bien. Doy un ejemplo aquí de una implementación que estaba haciendo. Tengo este servicio que estaba corriendo y necesitaba crear una forma de poder hacer un upgrade del servicio cuando hago el deployment nuevo, de que no afectara la estabilidad de la base de datos, porque me di cuenta que creé un bug. Empezó a aparecer y dije, ¿qué fue esto? Y la gente me dijo, esto es porque hiciste el upgrade cuando la base de datos estaba haciendo una transacción y se perdió y se dañó la integridad de la base de datos. Y entonces ahí le dije, bueno, vamos a arreglar esto. ¿Cómo lo resuelves? Y él dijo, bueno, vamos a hacer una aplicación concurrente que tiene un sistema de bloqueo para ver quién es el máster, y empezó a crear esta solución súper compleja. Y yo le dije, basta, no, ya va, esto no, los beneficios que me estás dando por aquí no los necesito. Yo puedo apagar el servidor, reiniciar, upgradear y traerlo de vuelta para evitar esta complejidad. Y el agente me dijo, bueno, vamos a evaluar esa idea, y se fue por allá. Entonces, todavía necesitas tener esa capacidad de darte cuenta que, hey, por aquí los tiros no van, vete por acá. Entonces, por eso todavía necesitas todo el background de que es un servicio, la complejidad de un clúster. Todo ese conocimiento necesitas tenerlo para poder decir, epa, por aquí no es, vete por allá. Excelente, me encanta eso. Es un ejemplo, y he visto un par, no muchos de estos. Se llama el sentido común del humano, y el AI no se dio cuenta de que... No, sí. Okay. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Enzo. Samuel, tengo 5 minutos más, para que sepas.
bueno, vamos a terminar justamente con Alejandro, que era la última intervención, que Ah, está la mano perfecto. levantada y estamos listos. Sí, bueno, lo mío iba muy cerca de lo que estaba discutiendo el profesor, que es importante que los estudiantes sepan de que hay que generar un domain knowledge sobre las cosas que estamos haciendo, ya sea de programar. Necesitamos al menos saber las cosas básicas para poder hacer el steering de estas nuevas herramientas a lo que queremos que hagan y que lo hagan de forma correcta. Porque seguramente todos los que hemos trabajado con esto hemos visto las partes buenas y también las partes malas de cómo se trabaja con esto. Entonces, un poquito también respondiendo a lo que dice el profesor, yo seguiría dando estas bases a los estudiantes, esas mismas bases que vimos nosotros de qué es la ciencia de computación, por qué la computación sirve de la forma que funciona. Y después de esto es que ya van a poder tener una buena base para poder ser buenos usuarios de las herramientas que se nos están dando ahora. Por ejemplo, Edward no es alguien que acaba de entrar en esta área de manejo de redes y cosas, se lleva desde el LDC trabajando con servidores. Tiene muchos conocimientos y puede decidir, puedo hacer esto, que tal vez Edward no sabe mucho del frontend, probablemente, ¿verdad? El frontend, yo tampoco, pues. Yo no sé nada, yo hago todo el backend, el AI hace el 100% del frontend y hace el 70% del backend ahora. Pero Pero eso es muy importante que todavía los que están estudiando y los que van a seguir estudiando o incluso durante sus carreras sepan. Tienen que seguir generando conocimientos para poder ser eficientes. Y así es como van a poder no solamente tener su trabajo, sino que van a poder ser buenos en lo que hagan y en lo que decidan hacer y en lo que consigan que disfruten. Y lo van a seguir disfrutando de esta forma porque van a seguir sintiendo un reto. Así que... 100%. Sí, un comentario de lo que estás diciendo ahí es estas herramientas para crear aplicaciones van, y esto es algo que estoy leyendo mucho, es un debate, que ahora todo el mundo va a ser un súper 100% productivo y ya no necesitas un equipo de 100, ahora necesitas nada más una sola persona. Sí, pero esa sola persona igual necesita tener esos fundamentos de que mencionas. Pues si no sabes explicarte o ver un error de diseño, no, aunque tengas una herramienta que el LLM es más eficiente que tú, mejor escribiendo código, si la idea está mala, vas a fallar. Entonces, es un complemento, es un incremento de productividad. Para mí, la mejor analogía es lo mismo que el Internet. O sea, el Internet nos ayuda a conseguir ejemplos, a mejorar lo que estamos haciendo, pero al final nosotros somos el que guiamos el monstruo, pues. Entonces, la universidad nos dio esa oportunidad, el LSE para mí me dio los fundamentos, no solo de la parte técnica, sino la parte no técnica. Esos incidentes donde tumbé servidores, donde dañé servicios, donde tenía a los profesores diciendo, mire, ¿y qué pasó con mi correo? Que no puedo acceder. Esos sustos me quemaron esa parte del cerebro de miedo que después me permitieron cambiar a trabajos donde cada vez ese riesgo era más alto. Y esa experiencia fue lo más valioso que yo saqué de esa universidad. Y bueno, yo con mucho respeto, profesor, yo lo máximo que llegué a hacer fue preparador. Tal vez me puede corregir muchas cosas, pero es un poco mi idea de también lo que vi durante mi experiencia de dando clases, de lo que siento que todavía un estudiante debería seguir practicando. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo creo que ya estamos por terminado el coloquio de hoy. Muchas gracias, Eduardo, de verdad. Y A ti, gracias a Samuel, gracias por planear todo esto. Y Y gracias a toda la gente que vino, placer. pronto estaríamos anunciando el siguiente coloquio. Ya estaríamos viendo. Perfecto, Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.